Podemos empezar. Buenas tardes, doctora. Sí, podemos empezar. Muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar ahora son enfermedades ocupacionales. ¿Cómo se define una enfermedad ocupacional? Para definir una enfermedad ocupacional, primero debemos conceptualizar el término de lo que es salud ocupacional. Según la OMS, salud ocupacional es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores, mediante la prevención, el control de las enfermedades y accidentes de trabajo, eliminando los factores y condiciones que van a poner en peligro o riesgo la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, esa es la definición de salud ocupacional que da la OMS o la Organización Mundial de la Salud. En enfermedad ocupacional también contamos ahora con un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Existe la ley 29783, emitida por el Decreto Supremo 005, y una norma técnica sanitaria, la 068, que habla de la seguridad y salud en el trabajo en protección de los trabajadores. Entonces ahora pasamos a definir lo que es enfermedad ocupacional. Son aquellas enfermedades en las que se ha establecido una relación causa-efecto entre los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, ¿no? Es decir, para hablar de una enfermedad ocupacional debe existir una relación causa-efecto. Entonces, la enfermedad ocupacional va a ser un estado patológico contraído a causa del trabajo o la exposición al medio en el cual se encuentra laborando, ya sea causado por agentes físicos, químicos o biológicos. Por ejemplo, un trabajador de mina sin protección se va a encontrar expuesto al polvo, al taladrar la piedra, y se expone a múltiples y diminutas partículas que van a ingresar por la vía aérea a los pulmones y van a causar la enfermedad de la silicosis, que es un tipo de neumoconiosis. Entonces, fíjense ustedes, hay una relación directa causa-efecto. El Ministerio de Salud considera, según la resolución 006, o ha clasificado en 6 grupos las enfermedades ocupacionales. Así tenemos enfermedades ocupacionales causadas por agentes químicos, aquellas causadas por agentes físicos, enfermedades ocupacionales producidas por agentes biológicos, aquellas producidas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados. En el grupo 5 tenemos las enfermedades ocupacionales de la piel, que son causadas por agentes o sustancias no comprendidas en otros apartados. Y el grupo 6, enfermedades ocupacionales producidas o causadas por agentes carcinógenos o carcinogenéticos. Entonces, esta es la agrupación que hace el Ministerio de Salud en relación a enfermedades ocupacionales. De ellas nos vamos a enfocar prácticamente en enfermedades ocupacionales respiratorias causadas por agentes químicos o por inhalación de sustancias. Así tenemos, por ejemplo, enfermedades ocupacionales, la neumoconiosis, que está causada por polvos inorgánicos, ya sea sílice, carbón, asbesto, berilio, hierro, calcio, estaño, aluminio, talco, produciendo las diferentes enfermedades como silicosis, antracosis, asbestosis o amiantosis, beriliosis, siderosis o calcinosis. Son enfermedades ocupacionales que van a afectar o comprometer el aparato respiratorio.
Tenemos neumoconiosis causadas por polvos orgánicos, la vicinosis, bagazosis y el pulmón del granjero. Neumoconiosis causadas por vapores o emanaciones, ya sea ácido sulfúrico, anhidrido sulfúrico o amoníaco. Vamos a desarrollar brevemente con lo que es la silicosis, que se encuentra agrupada dentro de las enfermedades neumoconiosis y que va a producir una enfermedad fibronodular, ¿no? Múltiples nódulos en el pulmón, fibrosados, que predomina en los lóbulos superiores, y la lesión característica va a ser el nódulo silicótico, con láminas de colágeno concéntricas, una zona central que no tiene células, acelular con sílice, y una zona periférica con macrófagos y células plasmáticas. Tenemos variedades de sílice, así producidas por el óxido o bióxido de silicio, que está en su forma cristalina, es la que se encuentra con mayor frecuencia en el ambiente y es muy importante en el desarrollo de la silicosis. Y otra variedad de sílice, el cuarzo o timidita y la cristobalita. Pueden observar aquí una radiografía de pulmones, donde se ha causado la aspiración de esas pequeñas partículas de polvo, se van a depositar en el pulmón y producen estas microopacidades nodulares bilaterales, constituyendo silicosis o neumoconiosis dentro de un término general. Esta es una tomografía computarizada de silicosis, ¿no? Donde lo característico, lo principal, va a ser las imágenes en vidrio pulido o parches. Es lo que se va a visualizar en las radiografías o en imágenes de silicosis, neumoconiosis, lo que se denomina el crazy paving, que significa un mosaico o un pavimento desordenado, alocado. Es lo característico en neumoconiosis en general. Dentro de ella, las enfermedades producidas por el sílice y la silicosis. También se van a dar imágenes nodulares pequeñas, de 3 a 10 milímetros de diámetro, hay enfisema, y estas opacidades pueden ser redondeadas, nodulares, de 3 a 10 milímetros de diámetro, o pueden ser también lineales. Son las que establece la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, para definir el patrón estándar en las radiografías de tórax y definir las neumoconiosis. Tenemos otra radiografía donde ustedes pueden observar el daño causado por el sílice. La aspiración de las partículas causa daño bilateral, siempre una imagen en vidrio pulido o mosaico esmerilado o vidrio esmerilado, ¿no? Un mosaico desordenado. Y anatomopatológicamente, esta es una imagen también de silicosis, vean el daño de pulmón, la infiltración que se presenta, lo que en las placas se ven como microopacidades nodulares. Dentro de las enfermedades globales de neumoconiosis también encontramos la antracosis, que presenta dos formas clínicas. Simple, aquella producida por la mácula de carbón, y complicada, aquella que va a dar una fibrosis pulmonar progresiva y se asocia con artritis reumatoidea. La asbestosis también va a causar la enfermedad, como su mismo nombre lo indica, de asbestosis, es aquella producida por el asbesto en la diferente familia de silicatos hidratados en forma de fibras, es resistente al calor, al fuego, a los ácidos y a los álcalis. Las enfermedades con las que se relaciona la asbestosis, tenemos derrame pleural, placas pleurales, fibrosis pulmonar, el mesotelioma, que es un tumor maligno pulmonar causado por el asbesto. Ustedes habrán visto durante la práctica o habrán revisado. Mesotelioma es un tumor maligno pulmonar causado por el asbesto, es el principal, eso es lo característico, ¿no?
También tenemos el carcinoma broncógeno, el carcinoma de colon, estómago, faringe o riñón. Tenemos aquí una radiografía donde la característica radiológica forman el panal de abeja, ¿no? Ustedes ven una radiografía donde se va a observar la imagen en panal de abeja. En los casos de neumoconiosis siempre hay que tener en cuenta una historia ocupacional, es decir, el paciente cuánto tiempo trabajó, sobre todo en minas, ¿no? Hay pacientes que han trabajado 1 año y pueden adquirir la neumoconiosis ossificans, así como aquellos pueden estar 15 años y las lesiones que tienen son menores a aquel que trabajó 1 año. Eso ya depende de la idiosincrasia de cada persona o de cada paciente, ¿no? En el diagnóstico hay que tener en cuenta la historia clínica, la sintomatología que va a dar la neumoconiosis es disnea, tos, expectoración, y a las pruebas de función respiratoria o espirometría vamos a encontrar un patrón respiratorio restrictivo, es decir, la capacidad vital forzada disminuida. Se ven casos también de neumoconiosis. Dentro de la sintomatología se presenta una marcada baja de peso. Aquí tenemos, por ejemplo, la fotografía de un paciente minero que padecía de silicosis. Miren, adelgazado, prácticamente caquético, ¿no? Para el diagnóstico de neumoconiosis nos basamos en la analítica de laboratorio y también en las imágenes como radiografía de pulmones, TAC de tórax, ¿no? La TAC de tórax les había mencionado los criterios radiológicos que establece la OIT para el diagnóstico de neumoconiosis. Estos criterios son mandatorios para el diagnóstico. Si no hay alteraciones concordantes con los criterios establecidos por la OIT para neumoconiosis, lamentablemente no se da el diagnóstico de neumoconiosis. Esto sobre todo para casos judiciales, ¿no? También para el diagnóstico de neumoconiosis nos complementamos con ayuda al diagnóstico de procedimientos o exámenes invasivos, como la broncofibroscopía, para tomar una biopsia pulmonar o un lavado bronquiolo alveolar. Vamos a encontrar elevación de las inmunoglobulinas A y G, el factor reumatoideo también presente, y a la espirometría, como les mencionaba, un patrón restrictivo, básicamente restrictivo, severo, o puede ser mixto, restrictivo, obstructivo, pero lo que caracteriza a las neumoconiosis es el patrón restrictivo, pudiendo ser mixto. Tenemos la guía para el uso de la clasificación internacional de la Organización Internacional del Trabajo en radiografías para neumoconiosis. Existe una guía, ¿no? Y que el objetivo es de clasificar las radiografías, es describir y registrar sistemáticamente las anormalidades radiográficas en el tórax y codificarlas, codificar estas anormalidades que son compatibles con neumoconiosis. Esta clasificación se va a utilizar internacionalmente para la investigación epidemiológica, para hacer un tamizado y vigilancia de los trabajadores expuestos al polvo. También se usa con fines clínicos, pero sobre todo es para la investigación epidemiológica y la vigilancia de los trabajadores expuestos al polvo. Las categorías radiológicas, como les había mencionado, según la OIT, hay que tener en cuenta la calidad técnica de la radiografía y las anormalidades parenquimatosas que van a presentar. Una radiografía puede ser de buena calidad, de calidad aceptable, de aceptable con algún defecto e inaceptable. Puede poner categoría 1, 2, 3 o 4. Y en las anormalidades parenquimatosas se van a describir las radioopacidades pequeñas, redondeadas, el PQT, o lineales, el STU. Esto según la clasificación internacional de la OIT. Acá les muestro lo que les mencioné. Se habla de opacidades redondeadas con un diámetro de hasta 1.5 milímetros, se denominan P, de 1.5 a 3Q y de 3 a 10R. Entonces,
cuando describen una placa pueden poner opacidades redondeadas en emitoras derecho, PQ. Entonces, estas opacidades van de un diámetro de 1.5 hasta 3. O si ven opacidades lineales irregulares, pueden poner neumoconiosis SU. O sea, tiene esta línea, esta opacidad lineal tiene un grosor de hasta 5 y U puede llegar 5 a 10 milímetros. ¿No? Entonces, según la lectura radiológica de la OIT, aparte de clasificar estas opacidades pequeñas en PQR o STU, también las clasifica las opacidades grandes, categoría A, B y C. También describe anormalidades pleurales. Aquí tenemos en un cuadrito las categorías radiológicas de la OIT, que van a definir 4 categorías, ¿no? Y subcategorías. O sea, ustedes van a ver en alguna oportunidad el diagnóstico neumoconiosis, categoría 2, subcategoría, por ejemplo, 1/0 o 1/1, de acuerdo a la profusión de las opacidades que han leído, ¿no? Las PQR o la STU. Este es para mostrarles más o menos, ¿no? El patrón 00 casi no tiene nada. El patrón 1011 ya uno distingue las microopacidades redondeadas pequeñitas. Entonces uno puede decir neumoconiosis grado 1. Y en el grado 3, donde ya es mayor, miren ustedes cómo se encuentran estas microopacidades diseminadas. Entonces corresponden a la categoría 3.2, 3.3 o 3.1. De acuerdo a ello, se hace el diagnóstico de neumoconiosis. Aquí tenemos una radiografía estándar de la OIT, donde prácticamente muestra una radiografía normal para luego aplicar los criterios, ¿no? Vamos a ver otra. Esta, por ejemplo, es de una radiografía de la OIT, patrón 1/1. No sé si ustedes pueden distinguir ese infiltrado micronodular que pareciera una TBC miliar. ¿Ven? Opacidades puntiformes, redondeadas. ¿Las ven? No. ¿Se ve o no? Sí se ve, doctora. Sí se ve. Entonces, miren cómo la OIT clasifica esta neumoconiosis con un patrón 1/1. ¿Qué significa? Que tiene radiopacidades pequeñas micronodulares bilaterales, ¿no? Podríamos decir P sobre P, porque es de 1.5 milímetros de diámetro aproximadamente. Tenemos acá otra radiografía, también ya categoría 2/2. Quiere decir que las lesiones, las radiopacidades, se hayan diseminadas en mayor cantidad, profusión y extensión de vértice a base. Otra radiografía donde se ve más nítido y por decir más lleno, este ya es un grado 3/3, ¿no? Ya es un grado severo, un grado grave, el paciente está disneico con insuficiencia respiratoria. Es consecuencia de haber trabajado en una mina aspirando tantos años el polvillo del sílice sin equipos de protección personal. Ustedes saben, anteriormente no se daban equipos, ¿no? Los trabajadores se amarraban un pañuelo y con eso se protegían. Pero ahora la ley obliga a que les den todos los equipos de protección personal, ¿no? Para evitar la aspiración de estas partículas de sílice. Entonces, esto es una radiografía 3/3, R/R. Significa las radiopacidades miden de 3 a 10 milímetros, ¿no? Esta es otra radiografía de la OIT, donde ustedes pueden ver la diseminación, por decir miliar, las radiopacidades nodulares bilaterales, comprometiendo ambos pulmones en lesiones extensas. Esta es otra radiografía de la OIT,
con opacidades grandes, les había dicho que también clasifica las opacidades en A, B y C, con opacidades tipo A, esta sobre todo. Y acá que está casi empastada a lilio. No tenía el puntero, les decía, esta opacidad, ¿no? Tipo A, y aquí pareciera un empastamiento de lilio. Esta es otra radiografía donde podemos visualizar también las lesiones que se producen. Las radiocapacidades mayores se describen A, B y C. Estas son radiocapacidades tipo C, que están comprometiendo ambos pulmones. Esta patología o estas imágenes las vamos a observar en neumoconiosis en grado moderado a severo. Neumoconiosis como enfermedad profesional, ¿no? Luego pasamos a otro tipo de enfermedades ocupacionales, por ejemplo, como el asma. Hablamos también de asma ocupacional. En aquellos casos en que los trabajadores están expuestos a harinas, a sustancias que se aspiran de acuerdo al trabajo que desempeñan, ¿no? Como ya sabemos, el asma es una enfermedad crónica de las vías aéreas que puede causar sibilancias, disnea o presión torácica, tos, ya sea en la noche o por la mañana. Las crisis asmáticas se van a relacionar con la obstrucción generalizada, pero el flujo aéreo va a ser reversible cuando se hace el test de post-broncodilatación, que es la característica en asma bronquial. En el asma ocupacional, hablamos de asma relacionada con el trabajo. Es un asma ocupacional causada por un agente específico en su lugar de trabajo. Potencialmente se puede prevenir el asma, y el asma exacerbada en el trabajo puede ser por un estímulo no específico en su lugar de trabajo, pero no es causado por su trabajo, ¿no? O sea, es un paciente ya con asma, con predisposición a la atopía, donde por estímulos, por ejemplo, un panadero de la harina, del polvo de la harina, puede exacerbar su cuadro. En las causas de obstrucción de las vías aéreas vamos a tener que sean por hipersecreción de moco, cambios crónicos en la adaptación, o existe una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso de las vías aéreas, puede haber un depósito de colágeno debajo de la membrana basal. Los factores de riesgo en el asma se describen como, por ejemplo, factores genéticos, el asma, exposición ocupacional y la exposición al ambiente, es decir, la contaminación ambiental. En el asma ocupacional, ya se ha mencionado que los trastornos van a deberse a la exposición a sustancias presentes en el medio laboral y en cuya patogenia o etiología van a intervenir decisivamente los mecanismos inmunológicos. Ustedes saben que participan la inmunoglobulina E, sobre todo la inmunoglobulina G. Aquí tenemos, por ejemplo, asma ocupacional en personas que trabajan elaborando el pan, ¿no? Pueden desarrollar un tipo de asma. El diagnóstico de asma se va a basar en los síntomas episódicos de la obstrucción de la vía aérea o existe hiperreactividad bronquial. La tos se empeora particularmente por las noches, las sibilancias pueden ser recurrentes, hay dificultad para respirar recurrentemente o hay una opresión en el pecho recurrente. También en el diagnóstico de asma, aparte del cuadro clínico que presenta el paciente, se realizan las pruebas de espirometría, donde se va a observar una obstrucción de la vía aérea, la que es reversible, ¿no? Al test de broncodilatación, es decir, hay una mejoría del volumen expiratorio forzado al segundo mayor del 12%. O sea, el test de broncodilatación es positivo cuando el BEPS1 revierte en un porcentaje mayor del 90%. Del 12%. Supongamos que un paciente antes del test de broncodilatación tiene un BEPS1
de 75, por ponerle, ¿no? Está con un cuadro obstructivo. Se realiza el test de postbroncodilatación y obtenemos que ese BF1 de 75 ha subido, pónganse, a 88. Entonces ha subido más o menos en 12 o 13, ¿no? 12%. Entonces, cuando se ve esa variación en el porcentaje, que ha aumentado el porcentaje, entonces vemos que el test de broncodilatación es positivo y se trata de un caso de asma. Si este BF1 no cambia a pesar de la broncodilatación, entonces definimos que no es asma, es un cuadro, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un EPOC. Los agentes que causan el asma ocupacional pueden ser aquellos con elevado peso molecular y agentes con el bajo peso molecular, y mediados por mecanismos inmunológicos, como les decía, la inmunoglobulina E. Aquí vamos a ver un cuadrito de lo que es asma ocupacional. Miren, está expuesto en el trabajo a diferentes alergenos sensibilizantes o diferentes irritantes, lo que va a producir una sensibilización mediada por inmunoglobulinas, la E, y la no mediada por inmunoglobulinas, también un periodo de latencia, y van a desarrollar el asma ocupacional. Los agentes que causan el asma ocupacional, tenemos, les había dicho, agentes de bajo peso molecular como agentes de elevado peso molecular. Entre los agentes de elevado peso molecular, agentes que van a producir asma, tenemos la harina, por ejemplo, que van a producir la enfermedad ocupacional en los panaderos, pasteleros y los moledores de grano. Alergenos derivados de animales, aquellos que manipulan animales, los tecnólogos médicos, los trabajadores agrícolas o los médicos veterinarios, ¿no? Aquellos que manipulan enzimas, los usuarios de detergentes, los trabajadores farmacéuticos, los panaderos también. Aquellos que manipulan látex, que son los profesionales de salud, trabajadores de laboratorio. Aquellos que trabajan con mariscos, ¿no? Procesadores de mariscos. Estos son agentes de elevado peso molecular que pueden producir enfermedades ocupacionales como el asma. Entre los de bajo peso molecular, porque les había dicho que hablamos de agentes de elevado peso molecular y de bajo peso molecular, tenemos los isocianatos, los polvos de madera, ¿no? Los anhidros, los colorantes, las pinturas, el acrolicato, los medicamentos y los metales. Aquí tenemos agentes responsables de un síndrome restrictivo, un síndrome de hiperreactividad bronquial. Los ácidos, por ejemplo, el ácido acético, el ácido sulfúrico, el ácido hidroclórico, los gases o emanaciones como el amoníaco, el cloro, el dióxido de azufre, el óxido de etileno, el humo, ¿no? El fuego, el humo, las pinturas en aerosol, los isocianatos, ¿sí? Otros como la formalina, removedores de metales, la cloropicrina, sellantes de piso, la cera también se encuentra de estos agentes que van a desencadenar cuadros de hiperreactividad bronquial. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Es decir, si es un asma desencadenada por exposición a factores alergenos, por decirlo, es que una vez establecido el diagnóstico, el trabajador debe ser retirado de ese lugar de ese trabajo, ¿no? En forma temprana, si es cambiado de lugar donde hay menos exposición, lógicamente se va a asociar a un mejor pronóstico. También la temprana introducción de esteroides inhalatorios puede acelerar el mejoramiento, y los trabajadores que optan por permanecer en la industria, es decir, por permanecer en el mismo lugar de trabajo, deben ser examinados regularmente para determinar si hay empeoramiento de sus síntomas.
También tenemos que se deben establecer programas de prevención a fin de evitar la exposición a estos factores desencadenantes, evitar el tabaquismo y establecer en las empresas o en todo lugar de trabajo programas de vigilancia continua. Dentro de las enfermedades ocupacionales también tenemos lo que es la tuberculosis, ¿no? Hay tuberculosis considerada también como enfermedad profesional, ¿no? Dice alto a la tuberculosis en los lugares de trabajo, y el Ministerio de Salud está promoviendo lugares de trabajo libres de TBC. Tenemos que la tuberculosis, considerada como enfermedad profesional, aquella que ha sido contraída en el trabajo, con efecto de causalidad, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que trabajan en los laboratorios o en contacto con personas con TBC que se contagian, entonces es considerado como una enfermedad ocupacional, lo cual va a tener implicancia legal, ¿no? O sea, va a tener derecho a hacer un reclamo, a reclamar una indemnización, porque se ha contagiado en su lugar de trabajo. Actualmente en el Perú están normados y reglamentados estos derechos laborales de los trabajadores, aquellos que adquieren la enfermedad de tuberculosis como enfermedad ocupacional, tienen una cobertura por discapacidad, ya sea temporal o permanente. La probabilidad de que el trabajador se infecte en su trabajo depende del grado y del tiempo de contacto en que esté con el bacilo, ¿no? Por ejemplo, en las salas de emergencia, en las salas de broncoscopía, en neumología, en las salas de autopsia, laboratorios de microbiología o el hacinamiento de los penales, ello va a condicionar mayor probabilidad de infectarse porque pasan mucho tiempo, ¿no? La seguridad laboral para el control de infecciones debe ser garantizada por el empleador. Se le debe otorgar los materiales de los equipos de protección personal, como les he dicho, la EPP, tanto en forma de mascarillas, botas, mandilones, a fin de reducir el riesgo nosocomial. Como les hablaba, en nuestro medio existe una legislación ya laboral, ¿no?, que protege a los trabajadores de salud, a todos, no solo a los médicos, enfermeras, técnicos, personal de limpieza, todos ellos están protegidos ya por una ley considerando a la tuberculosis como enfermedad profesional, y a nivel de todo el territorio nacional también está incluido el seguro complementario de trabajo de riesgo, que es obligatorio y se haya contemplado en la ley 26790, ¿no? En Perú sucedió en una época, no sé si ustedes recuerdan, o eran muy jóvenes o niños, un brote de TBC muy grande por el 2012-13, ¿no? Y acá lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, en el hospital Rebagliati, ¿no?, los médicos de emergencia declaran en emergencia porque se contagiaron de TBC en el hospital, ¿no? No solo fue el hospital Rebagliati, sino un hospital de la Seguridad Social. También surgió el brote en otro hospital de menor complejidad, como en el Hospital Grau. Fue una noticia alarmante, incluso a nivel mundial, a la Organización Mundial de la Salud, la aparición de estos brotes de tuberculosis en profesionales de salud, de todo nivel, ¿no?, médicos, enfermeras, técnicos, personal de limpieza, ¿no? También se vio, dice, Salud atiende casos de TBC de los trabajadores del Grau. ¿Sí? Aquellos trabajadores que se contaminaron de TBC en el Hospital Grau fueron tratados en el mismo Hospital Grau o fueron derivados a un hospital de mayor complejidad, como el Hospital Almenara, porque muchas veces cuando se contagian de TBC, actualmente ya el contagio no es de una TBC sensible, sino es de una TBC resistente, ¿no? En este caso se hizo un estudio a 600 trabajadores para ver
cuántos de ellos estaban infectados por TBC y como les digo, ya no simple, sino a veces drogoresistente o extremadamente resistente, porque ahora hablamos de TBC simple, TBC MDR y TBC XDR. Y otra cosa alarmante también es que a nivel mundial, en un estudio que se realizó, el Perú era considerado el segundo país en América con más casos de tuberculosis, ¿no? Entonces eso causó preocupación también a nivel de la Organización Panamericana de Salud, la OPS, y de la Organización Mundial de la Salud. Pero como les decía, no solo en los hospitales de salud se dio el brote de TBC, sino también en los hospitales del MINSA, por ejemplo, denuncian rebrote de TBC en el hospital 2 de Mayo. ¿Y esto a qué se debía? De que bajó, como dice, las medidas de bioseguridad en todos los hospitales, ¿no? Y es cierto como hasta ahora poco, los hospitales, tanto del MINSA como de Seguridad Social, no brindaban las máximas condiciones de bioseguridad, equipos de protección personal, porque prácticamente no pasaba nada cuando se presentó el COVID. Ya vimos la catástrofe que ocurrió porque no habían equipos de protección personal, la infraestructura de los hospitales era obsoleta, las camas no había separación, o sea, las habitaciones deben ser personales, ¿no? Pero si ustedes ven, muchas veces son abiertas y se ubican camas así una casi al costado del otro. Entonces, todo ello contribuyó a que el cuadro vaya siendo desfavorable en todo sentido, ¿no? Entonces, en el hospital de 2 de Mayo también ocurrió un rebrote de TBC pulmonar, lo que ha sido demostrado prácticamente, o se ha visto ahora, es con el brote de la pandemia del COVID, ¿no? Entonces les hablaba de que hay legislación laboral que protege a todos los trabajadores, ¿no? En nuestro medio va a proteger, existen leyes de protección, tanto para TBC o para todo tipo de enfermedades profesionales que se presenten. ¿Qué pasó? Doctora, disculpe, no se le escucha. Doctora, Doctora, disculpe, no se le escucha, doctora.
Chicos, dice la doctora que está tratando de reconectarse. Parece que el sistema le cerró la sesión o algo por el estilo. Van a disculpar la interrupción. ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escucha? Sí se le escucha, ¿Sí? doctora. Ya. Entonces, mientras tanto, vamos a pasar un video también de lo que es enfermedades ocupacionales para luego ya retomar el archivo y finalizar la clase. ¿Ya? Vamos a compartir un video de lo que son las enfermedades ocupacionales, a modo de salir de la rutina. ¿Sí?
Hola chicos, la doctora me llamó y me dijo que les vaya pasando un video sobre enfermedades ocupacionales. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Al módulo 2, segunda unidad, enfermedades profesionales. Definición. Enfermedad profesional es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o Chicos, ¿se escucha el video? Sí, Ya. en el medio en que el A trabajador. ver, ¿ya va a empezar o ya empezó el video? ¿Sí? Origen de las enfermedades profesionales. Desde el punto de vista etiológico de las enfermedades profesionales, será necesario el reconocer en forma amplia que la práctica de toda profesión u oficio pueden causar una enfermedad profesional. Con este criterio en mente se puede hacer una diferenciación etiológica primaria, previa de las enfermedades profesionales en los siguientes dos puntos. Enfermedades directamente profesionales. Son aquellas que están estrictamente ligadas a la profesión u oficio de un trabajador, vale decir, en directa relación con el elemento esencial o ambiental del trabajo. Enfermedades indirectamente profesionales. Son aquellas que pueden producirse tanto en ocasiones de trabajo como en otras circunstancias, en las que existen condiciones favorables para su producción. En este grupo está un gran número de enfermedades infecciosas, parasitarias. El ejemplo más explicativo sería el de la malaria, que puede presentarse en obreros ferroviarios o de cualquier otro tipo de actividad, pero sus labores las realizan en zonas donde la malaria es endémica. Factores que determinan enfermedades profesionales. El tiempo de exposición, la concentración del agente contaminante, ambiente de trabajo, características personales del trabajador, presencia de varios contaminantes al mismo tiempo, condiciones de seguridad, relatividad de la salud, factores de riesgo en la utilización de máquinas y herramientas, sistemas de protección contra contactos indirectos, diseño del área de trabajo. Diagnóstico. Diagnóstico nociológico. Es el nombre que se le asigna a una enfermedad o lesión determinada en la base a sus características, para diferenciarla de otras entidades patológicas. Se expresa mediante la consignación del nombre que corresponde a la lesión.
en base a la nociología establecida. Este diagnóstico permite entender la situación de salud del lesionado. Diagnóstico etiológico. Es el nombre que se le asigna a la causa que dio lugar a una enfermedad o lesión determinada. Se expresa mediante la consignación del nombre que corresponde a la causa de la lesión. Este diagnóstico permite entender el origen de la lesión. Diagnóstico anatomofuncional. Es la medida en que se desvían de lo normal, la anatomía y la fisiología. Se expresa mediante la descripción cualitativa y cuantitativa de la desviación anormal anatómica y fisiológica. Este diagnóstico permite interpretar la magnitud y la temporalidad de la alteración física, funcional, psíquica que provoca la lesión. Clasificación de enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales u ocupacionales suelen clasificarse de diferentes maneras, por su tiempo en que aparecen como agudas, subagudas y crónicas, por su pronóstico, leves o graves, por su efecto evolutivo o estacionario, por su localización, sistémicas o locales. Según agentes que la producen, en este sentido dichas enfermedades pueden clasificarse en traumáticas, crónicas y por agentes físicos, químicos y biológicos. Exposición laboral a agentes biológicos. Los contaminantes biológicos son seres vivos. Pueden ser bacterias, virus, protozoos, hongos, gusanos y parásitos, que se introducen en el organismo humano, causando enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Contaminantes biológicos y químicos. Grupo de riesgo. Los contaminantes biológicos se clasifican en 4 grupos, según su diferente índice de riesgo de infección. Grupo número 1. Incluye los contaminantes biológicos, que resulta poco probable que causen enfermedades en el ser humano. Grupo número 2. Incluye los contaminantes biológicos, patógenos, que pueden causar una enfermedad. Es poco probable que se propaguen a la colectividad y generalmente existe una profilaxis o tratamiento eficaz. Pertenecen a este grupo las bacterias causantes de la legioneliosis o el tétano y los virus de la gripe o el herpes, entre otros. Grupo número 3. Comprenden los contaminantes biológicos patógenos que pueden causar una enfermedad grave en el ser humano. Existe el riesgo de que se propaguen a la colectividad, pero generalmente existe una profilaxis o tratamientos eficaces. Las bacterias causantes de la tuberculosis o el anthrax y otros virus de la hepatitis o el SIDA pertenecen, entre otros, a este grupo. Grupo número 4. Comprenden los contaminantes biológicos patógenos que causan enfermedades graves en el ser humano. Existen muchas probabilidades de que se propaguen a la colectividad. No existe generalmente una profilaxis o tratamientos eficaces. Ejemplos de este grupo son los virus de ébola. Las vías de entrada de los contaminantes biológicos en el organismo son las mismas que la de los contaminantes químicos, es decir, vía inhalatoria, a través de la nariz, boca y pulmones. Vía dérmica, a través de la piel. Vía parenteral, a través de heridas, pequeños cortes, pinchazos, etc. Vía digestiva, a través de la boca y tubo digestivo. Exposición laboral a los agentes químicos. Se considera contaminante químico a toda materia inerte, natural, que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento, su uso puede incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor y provocar efectos negativos en la salud del trabajador. Estos contaminantes pueden producir una serie de daños para la salud a corto o largo plazo, así que se habla de efectos agudos, cuando estos sean inmediatos a la exposición, y de efectos crónicos cuando los síntomas se presenten después de largos periodos de exposición. Vías de entrada de los agentes químicos. Los contaminantes químicos o agentes químicos pueden penetrar en el organismo a través de diversas vías, entre las que se destacan la vía respiratoria. Es la vía de penetración más importante. Los contaminantes suspendidos en el aire pueden entrar en los pulmones acompañando el aire que inspiramos. Los filtros naturales de todo aparato respiratorio no son suficientes
para frenar la entrada de vapores, polvos, gases, aerosoles y fibras. Vía dérmica. Muchos agentes penetran a través de la epidermis hasta llegar al torrente sanguíneo. Al perderse la totalidad o parte de los aceites protectores de la piel con el simple contacto. Esta vía comprende toda la superficie del cuerpo humano. Vía digestiva. La ingestión de agentes químicos por el aparato digestivo suele producirse debido a malos hábitos higiénicos, como por ejemplo comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Vía parenteral. Es una forma directa de contaminación no muy común. Es precisa la existencia de heridas para que pueda tener lugar una infección. Efectos de los agentes químicos. Los efectos de los contaminantes químicos dependen en gran medida de la concentración del agente y del tiempo de exposición a que esté expuesto el trabajador. Cuanto mayor sea la concentración de contaminante o el tiempo de exposición, más nocivos serán sus efectos. Los agentes químicos se pueden clasificar según los efectos que producen en anestésicos y narcóticos. Son capaces de disminuir la actividad del sistema nervioso central, produciendo un efecto sedante. Asfixiantes. Impiden la respiración, bien desplazando el oxígeno o bien impidiendo la función física de la respiración, anulando el aporte del oxígeno a la sangre. Cancerígenos son aquellos agentes que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia de aparición. Irritantes. Tienen la facultad de producir reacciones locales en la epidermis o en las mucosas al entrar en contacto con ellas. Mutagénicos. Alteran la cadena genética. Neumoconióticos. La única vía de penetración es la inhalación, por lo tanto afecta directamente a los pulmones. Sensibilizantes. Productos que dan lugar a reacciones alérgicas. Sistémicos. Producen alteraciones en órganos o sistemas específicos. Teratógenos. Tienen influencia en la reproducción masculina o femenina. Técnicamente afectan al feto. Enfermedades profesionales respiratorias. Todas las llamadas enfermedades respiratorias son diferentes combinaciones de unos cuantos signos. Tos, mocos, flemas, dificultad respiratoria, que manifiestan el intento del organismo para librarse de las sustancias tóxicas acumuladas a lo largo del tiempo en las enfermedades agudas y la aceptación y tolerancia del acúmulo tóxico y desequilibrio, alterada de pequeñas crisis curativas que intentan sacar al cuerpo de una enfermedad crónica. Las causas infecciosas se asocian a microorganismos como virus, bacterias y hongos. Causa de los problemas respiratorios en el trabajo. Hay un mayor número de bronquitis crónica debido a la inhalación, especialmente en el medio laboral, de humos, vapores, diversos como disolventes, barnices, productos de limpieza, agua fuerte e isocianatos. El agua fuerte que contiene cloro es un producto muy perjudicial para las vías respiratorias. Las reacciones que se producen en las vías respiratorias y en los pulmones de los trabajadores que inhalan sustancias y partículas en su trabajo se dividen en tres categorías principales. Muchas enfermedades conocidas como la asbestosis o la silicosis son provocadas por fibras y partículas que se depositan en el conducto respiratorio. Enfermedades pulmonares profesionales. Silicosis. La silicosis aparece principalmente por aparición de polvo de cuarzo, arena y granito, debido al depósito de partículas de silicio en el pulmón ocasiona la destrucción del mismo y formación de fibrosis de los tejidos pulmonares, incluidos los vasos sanguíneos y linfáticos. Los síntomas aparecen tras más de 10 o 20 años de exposición, y el más frecuente es la dificultad respiratoria. En el peor de los casos comienza con una silicosis simple y progresa hacia una condición conocida como silicosis conglomerada, en la que el nódulo de fibras individuales se unen y forman grandes masas de tejido cicatrizante. Este tipo de silicosis impide al pulmón tomar la cantidad de oxígeno necesaria para el organismo. Con el tiempo, esto causa complicaciones severas, como el enfisema, dolencia en la que los alvéolos pulmonares pierden su elasticidad y funcionalidad. La tuberculosis pulmonar también es una complicación frecuente.
La beriliosis. La beriliosis es una inflamación pulmonar causada por la aspiración de polvo o vapores que contienen berilio. La visinosis. Es un estrechamiento de las vías respiratorias causado por la aspiración de partículas de algodón, lino o cáñamo. Aunque la visinosis se produce casi exclusivamente en las personas que trabajan con el algodón sin procesar, quienes trabajan con lino y cáñamo pueden también desarrollar este tipo de afección. Los obreros que abren fardos de algodón en rama o que trabajan en las primeras fases del procesamiento de algodón parecen ser los más afectados. Aparentemente, algún elemento de algodón en rama provoca el estrechamiento de las vías aéreas de las personas. Asma ocupacional. El asma ocupacional es un tipo de asma causado por la exposición a irritantes inhalados en el lugar de trabajo. El asma ocupacional es a menudo una enfermedad reversible, lo que significa que los síntomas pueden desaparecer cuando se eviten los irritantes que causaron el asma. Sin embargo, puede producirse un daño permanente si la persona experimenta una exposición prolongada. Neumonitis química aguda o neumonitis química crónica. Es la inflamación de los pulmones o la dificultad respiratoria causada por inhalación de químicos nocivos. Bronquitis. Aspergilosis alérgica broncopulmonar. Aspergilosis broncopulmonar alérgica es la inflamación de las vías respiratorias principales de los pulmones de los trabajadores expuestos a polvos, emanaciones de humo, vapores o brumas. La asbestosis. La asbestosis es una fibrosis pulmonar causada por la inhalación de polvo que contiene fibras de amianto. Las personas que presentan mayor riesgo a padecer asbestosis son las que trabajan en las minas, donde se obtiene este mineral, exposición a gases y sustancias químicas. Muchos tipos de gases como el cloro, el fosgeno, el dióxido de azufre, el sulfato de hidrógeno, el dióxido de nitrógeno y el amoníaco pueden liberarse de repente por un accidente industrial e irritar gravemente los pulmones. Los gases como el cloro y el amoníaco se disuelven con facilidad e irritan inmediatamente la boca, la nariz y la garganta. Las partes inferiores de los pulmones se ven afectados solo cuando el gas se inhala profundamente. Los gases radiactivos que se liberan en el accidente de un reactor nuclear pueden provocar cáncer pulmonar y otras formas de cáncer que pueden tardar años en desarrollarse. Algunos gases como el dióxido de nitrógeno no se disuelven fácilmente. Enfermedades profesionales de la piel. La piel es el órgano más extenso del cuerpo al que recubre en su totalidad. Además de actuar como escudo protector contra el calor, la luz, lesiones e infecciones, la piel también cumple estas funciones. Es barrera protectora, mantiene la integridad del cuerpo, absorbe y elimina líquidos, regula la temperatura, impide la pérdida y entrada de agua, absorbe y filtra radiaciones UV, metaboliza la vitamina D, tiene funciones sensitivas, tiene funciones cosméticas, impide la entrada de microorganismos, identifica fenotipo y dermatotipo. La piel está compuesta por las siguientes capas. Cada una de ellas desempeña distintas funciones: epidermis, dermis, capa de grasa subcutánea. Causas de las enfermedades profesionales de la piel. El número de materiales o productos que causan enfermedades cutáneas profesionales es ilimitado. En la actualidad se clasifican en las categorías de agentes mecánicos, físicos, biológicos y químicos, y su número aumenta de año en año. Agentes mecánicos. La fricción, la presión y otras formas de traumatismos más intensos pueden inducir cambios que varían entre la formación de callos y vesículas y la provocación de miositis, tenosynovitis, lesiones óseas, lesiones nerviosas, laceraciones, desgarros o abrasiones. Agentes físicos. El calor, el frío, la electricidad, la luz solar, la luz ultravioleta, la radiación láser
y las fuentes de alta energía como rayos X, el radio y otras sustancias radiactivas son potencialmente nocivos para la piel y para todo el organismo. La humedad y la temperatura elevada en un lugar de trabajo o en un ambiente de trabajo tropical pueden interferir con el mecanismo de la sudoración y causar efectos sistémicos, produciendo un cuadro clínico conocido como síndrome de retención de sudor. Una exposición más ligera al puede inducir sarpullido intértrico, maceración cutánea y favorecer las infecciones bacterianas o fúngicas, sobre todo en las personas diabéticas y con sobrepeso. Las quemaduras térmicas son frecuentes en trabajadores de hornos eléctricos, trabajadores de función de plomo, soldadores químicos de laboratorio y trabajadores de oleoductos y carreteras de la construcción y reparación de techos y de las plantas de producción de alquitrán que tienen contacto con el alquitrán líquido. Tipos de enfermedades profesionales de la piel: dermatitis de contacto aguda, dermatitis de contacto subaguda, dermatitis de fotosensibilidad, foliculitis y dermatosis acneiformes, incluidos clorágenes, reacciones inducidas por el sudor, cambios de pigmentación, alteración ulcerosas, granulomas, cáncer de la piel. Muchas gracias por su atención. De esta manera, Bien, muchas gracias también por su atención. En realidad, el video era para hacerlo al final de la clase, pero lo hemos adelantado, lo que muestra una revisión total de enfermedades profesionales que no solo afectan el aparato respiratorio, sino diferentes órganos y sistemas, ¿no? Por ejemplo, el aparato intestinal, la piel, ¿no? Entonces, ese es el macro de lo que son enfermedades profesionales en general. Como les había dicho, el Ministerio de Salud la agrupaba en 6 grupos, causadas por diferentes agentes. Lo que estábamos desarrollando y habíamos manifestado enfermedades profesionales por absorción o aspiración de partículas de polvo, las neumoconiosis. Habíamos hablado de lo que es asma bronquial, desencadenada por factores externos o desencadenantes mediados por inmunoglobulinas, ¿no? Tuberculosis ocupacional también es otro tema que nos ocupa, todas ellas originadas en el trabajo con un factor causa-efecto. Y lo último que les quería compartir era el COVID. El COVID también está considerado actualmente como una enfermedad profesional. Es una enfermedad que prácticamente nos ha cambiado la vida, ¿no? Aunque ahora ya todos vuelven a la normalidad, pero una normalidad diferente, ¿no? Hace un año que vivimos diferente. Eso ha sido causado por el virus del COVID, ¿no? Entonces, según la ley 31025, se dispone que se considere al COVID como enfermedad profesional y que se lo incluya dentro de la ley de modernización de la seguridad social en su artículo 6, manifiesta, ¿no? Entonces, haremos un pequeño resumen de lo que es el COVID para luego ya concluir nuestra exposición. A ver, un
Bien, entonces vamos a retomar la última parte de la clase, como decía, con el coronavirus o el COVID-19, ¿no? Que es una enfermedad que ya ha sido considerada como enfermedad profesional. Haciendo un recuento de lo que son coronavirus, van a ser una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en humanos como en animales, ¿no? En humanos, los coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un simple resfriado hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, conocido como MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. El coronavirus que se ha descubierto recientemente y que causa el COVID-19 es, como su mismo nombre lo indica, el COVID-19, aquel que ha causado una pandemia mundial y nos ha cambiado la vida totalmente, ¿no? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto recientemente. Este nuevo virus, como la enfermedad que provoca, eran desconocidos hasta que estallara el brote ahí en la China, en Wuhan, en diciembre del año pasado. Ya va a ser un año, ¿no? Actualmente, la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países en todo el mundo. Es una pandemia mundial. COVID-19 es una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Este virus se va a transmitir de una persona a otra en las gotitas de una persona dispersa al toser, estornudar o hablar. Es también posible que se transmita al tocar una superficie que está contaminada con el virus y luego se lleva las manos hacia la boca, nariz y ojos. De ahí que se recomienda el lavado de manos constantemente y no tocarse los ojos ni la nariz. Entre los signos y síntomas más frecuentes, van a presentar fiebre, tos, dificultad para respirar. A veces se presentan dolores osteomusculares, escalofríos, cefalea, dolor de garganta o pérdida del sentido del gusto y el olfato. La sintomatología puede aparecer entre los 2 a 14 días después de la exposición al SARS-CoV. Algunas personas no presentan síntomas, son asintomáticos, pero pueden ser portadores del virus y pueden transmitirlos, ¿no? Se describe también que la mayoría de personas han cursado con la enfermedad en forma asintomática u otras se han recuperado sin un tratamiento especial. Pero también hay otras personas que corren el riesgo de sufrir la enfermedad en su forma más grave. Entre ellas tenemos a las personas adultas mayores, a las personas con afecciones cardiovasculares, afecciones pulmonares, las personas que padecen de diabetes, que padecen enfermedades oncológicas e inmunosupresión. Ellos tienen más riesgo de sufrir enfermedad en su forma severa o grave. Las enfermedades graves también incluyen neumonía, insuficiencia respiratoria aguda, que pueden ser mortales, ¿no? Y que aumentan el riesgo, ya les he descrito, enfermedades cardíacas, el cáncer, también se describe el asma, las personas con hipertensión arterial o las personas con antecedente de tabaquismo. El tratamiento en COVID actualmente no se ha demostrado un medicamento efectivo para el COVID. Se habla también de las vacunas, que incluso ya llegaron a Perú, pero de todas maneras existe controversia, ¿no? Dada la poca experiencia que se tiene, en menos de un año se han fabricado vacunas para esta enfermedad, pero hasta el momento no se ha demostrado bien su efecto, ¿no? Se plantea el uso de antibióticos en los casos de COVID-19, el uso de hidroxicloroquina y cloroquina también es controversial. La FDA ha revocado su uso al evaluar que ambas drogas no han demostrado efectividad en el COVID-19. Sin embargo, se han estado utilizando en pacientes, sobre todo hospitalizados, ¿no?
La FDA tampoco recomienda la asociación de hidroxicloroquina con acitromicina por producir mucha toxicidad, sobre todo hepatotoxicidad. Tampoco recomienda el uso de lopinavir o ritonavir u otros inhibidores de proteasas porque no tienen una farmacodinámica favorable y los datos en los ensayos clínicos son negativos. No se recomienda la administración de antivirales en pacientes ambulatorios. Sobre el uso de ivermectina, también hay mucha controversia hasta el momento. La ivermectina ha demostrado actividad in vitro para el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, no hay datos clínicos publicados para su uso en el COVID-19, ¿no? Los datos farmacocinéticos que se disponen sugieren que a dosis utilizadas para el manejo de parasitosis, como estrongiloidiasis, las concentraciones inhibitorias de SARS-CoV-2 prácticamente no son alcanzables. Entonces, se espera que se hagan futuras investigaciones, sobre todo para virus respiratorios, para ver su efectividad y su eficacia. La ivermectina es un antiparasitario, como ustedes conocerán, que se usa sobre todo para los caballos, para los parásitos en los caballos. Sin embargo, dada la pandemia, su uso ha sido muy diseminado como automedicación, pero se ha demostrado que son muy hepatotóxicos, ¿no? En Seguridad Social, el DIETSI realizó un estudio que le costó el trabajo a los investigadores sobre uso de hidroxicloroquina e ivermectina, que demostró que no eran eficaces y que por el contrario habían sido medicamentos potencialmente que aceleraban la mortalidad. Eso en un estudio en 5.000 pacientes hospitalizados. También en el tratamiento del COVID se indican corticoides, oxigenoterapia y una profilaxis para evitar el tromboembolismo pulmonar. Eso en cuanto a COVID, síntomas, tratamiento. Y ahora vamos a hacer una pequeña revisión cuál es la situación actual del COVID en nuestro medio en Perú. Tenemos datos hasta octubre y datos también a diciembre. Por ejemplo, estos son los datos obtenidos a diciembre de este año, hace 3 días. El total de casos positivos de COVID se tiene en esta tablita, donde visualizamos que en La Libertad, por ejemplo, se encuentra en el 36%, en el Callao está en el 41%. Piura, la zona norte, ¿no? La zona norte y selva son donde hay mayor concentración del COVID. Y se está viendo que ahora se está preveyendo una segunda ola de COVID. Dios quiera que no sea así, porque si no, estos indicadores subirían, ¿no? Y aquí tenemos otro cuadrito, cuál es la situación actual por distritos. Fíjense que el distrito que tiene más concentración de COVID en el momento actual es San Juan del Lurigancho, con 9.14%, ¿no? Le sigue Lima Cercado, luego San Martín de Porres, Comas, Ate, Villa El Salvador, Jesús María, San Juan de Miraflores, Los Olivos, El Agustino, que se mantienen en 3, y luego va bajando a 2, por ejemplo, en Breña es 1.21, Miraflores está en 1.20, Surquillo en 1.17. Entonces, los distritos donde actualmente se haya mayor concentración de COVID está en San Juan del Lurigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, ¿no? Pero esta tabla puede variar, digo, de acuerdo al brote que pueda volver a presentarse, pero estaremos todos protegidos y tratando de evitar que no sea así. Mucho depende de nosotros, ¿no? Y como les decía, la enfermedad COVID ya está incorporada en la legislación laboral como una enfermedad profesional para los servidores de la salud, de acuerdo a la ley 31025. Es decir, el impacto de las enfermedades profesionales tiene implicancia
para poder reclamar su indemnización o sus derechos laborales para una indemnización permanente o temporal de acuerdo al tiempo que laboraron, ¿no? Entonces, resumiendo, todas son las enfermedades profesionales, y en la última, el COVID, les decía, mucho depende de nosotros, que siempre no bajemos la guardia en lo que es lavado de manos, distanciamiento social, y qué más, son 3 cosas las que debemos tener. Lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social. Son 3 medidas de bioseguridad que pueden ser realizadas fácilmente por cada uno de nosotros y hacer la difusión en nuestros familiares para evitar una segunda ola o un rebrote. Entonces, dicho esto, les agradezco por su atención y si tienen alguna pregunta. Hola. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Bien. Doctora, todo claro. Gracias por su atención. Disculpen la interrupción. La plataforma en realidad falla mucho y a veces se pierde, como ahora se pierde la pantalla, se pierde el audio, se pierde todo. No sé si ustedes también han tenido problemas, creo, para ingresar ayer, pero ya hemos concluido lo que es la clase y el video muy ilustrativo en un resumen de todo lo que son enfermedades profesionales y que en este caso nos hemos ocupado solo del aparato respiratorio. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Gracias, doctora. Agradecer también a Claudia Tapia que nos apoyó con el video de enfermedades profesionales. Gracias, Claudita.